Saludos amigos del ajedrez. La cuña de peones, su importancia en la estrategia. Aquí traemos otro tema de estrategia importante, puesto que los peones forman parte de todo el juego de ajedrez y su transformación poco a poco nos va llevando a situaciones diferentes. Hoy trataremos la cuña de peones. La cuña de peones es una configuración de peones que ocurre con bastante frecuencia en la práctica moderna. Los contornos de la estructura se parecen a una cuña, de ahí el nombre. En los diagramas pueden observar la cuña B4, C5 y D4. Y en el de la derecha, por parte de las negras, E5, F4 y G5. Estas cuñas tienen sus características que iremos estudiando poco a poco. Como ves, la cuña tiene algunas variaciones referidas al arreglo de los peones. Las cuñas de peones se pueden ubicar en el centro, en los flancos y en cualquier fila. También hay configuraciones en las que los peones enemigos dispuestos frente a la cuña tienen contacto inmediato con sus peones, pero al mismo tiempo las configuraciones en las que uno de los peones del oponente está sin tal contacto. La cuña de peones más frecuente es la central. Puede surgir de una gran cantidad de líneas de diferentes sistemas de aperturas, como por ejemplo la defensa india del rey, la española y muchas otras aperturas, sin tener en cuenta, o mejor dicho, teniendo en cuenta que las estructuras de peones se pueden transformar de lineales a cuña. Depende de la apertura, de la situación, de la estrategia. Así que continuamos con este vídeo para que sigan aprendiendo sobre la cuña de peones. La cuña de peones en el centro es una estructura bastante compleja. Se puede transformar a otras configuraciones de peones, cada una de las cuales tiene sus características estratégicas. Aquí discutiremos solo las características generales de esta estructura, sus pros y contras, así como los planes más típicos de jugar contra ella. En el diagrama tenemos la cuña blanca, C4, D5 y E4, y en la derecha la cuña de las negras con C5, D4 y E5. Esto le recordará mucho, en el primer caso, una estructura en la defensa india del rey, pero también puede surgir en la española y en múltiples de apertura. Lo mismo ocurre con la de la derecha, donde el negro ha establecido una cuña en el centro muy poderosa y es menos conocida esta estructura por parte de las negras en las aperturas, pero puede surgir también en aperturas como la India del Rey con los colores cambiados, etc. Pros y contras de una cuña. La principal ventaja de una cuña de peones es que restringe las piezas del oponente en una determinada parte del tablero. Sin embargo, se debe tener en cuenta que no solo limita las oportunidades dinámicas del oponente, sino también de su poseedor. Y este último hecho es un inconveniente principal de esta configuración de peones. Podemos hacer una pregunta. ¿La cuña de peones tiene más pros o más contras? No hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Todo depende de la situación concreta que se presente en el tablero. Por ejemplo, si logró crear una cuña que limita las piezas de su oponente y no obstaculiza sus propias piezas, entonces dicha cuña
es ciertamente favorable para usted. Vea el diagrama de la izquierda. Se ha establecido por parte de las blancas una cuña muy poderosa que restringe la actividad de las piezas negras con los peones en B4, C5 y D4. Esto es una cuña favorable al blanco. En esta posición, que es la misma que teníamos anteriormente, pero ahora la cuña desfavorable de las blancas. Por el contrario, si una cuña creada por usted perjudica más a sus piezas que a la del oponente, lo más probable es que beneficie a este último. A su contrario, ver el diagrama que se muestra en la derecha. La estimación de una cuña también depende en gran medida de las oportunidades que tenga cada bando para la realización de sus planes típicos de acuerdo a la situación de las piezas. Continuemos con este trabajo de la cuña de peones. Los planes típicos contra una cuña. El bando que lucha contra la cuña de peones debe esforzarse por la implementación activa de uno de los siguientes planes. 1. Socavando el borde de peones de la cuña. El socavamiento se lleva a cabo con la ayuda de peones. Permite debilitar la cuña, iniciar una jugada en un flanco y conseguir espacio adicional para maniobrar. En la posición anterior, por ejemplo, las blancas socavan uno de los peones del borde en D4, en esta posición que mostramos aquí, de la cuña, mediante el avance E6 y E5. Debido a este debilitamiento, tiene la oportunidad de abrir la columna E para su torre. Libera la casilla E6 para un caballo y, en algunas oportunidades, la casilla E5 para el otro caballo, después de cambiar los peones en D4. Así que una de las principales operaciones contra la cuña es precisamente socavar el borde, uno de los bordes o los dos bordes, para debilitar la cabeza de la cuña. Continuamos. La segunda técnica típica para luchar contra la cuña de peones es socavando el peón delantero de la cuña, como pueden observar en el diagrama que mostramos. Por lo general, socavar el peón delantero de la cuña tiene como objetivo abrir una línea y o apoderarse de nuevas casillas para las piezas. En la posición del diagrama, por ejemplo, el peón de C6 lleva a cabo tal debilitamiento. En el caso de que se efectúe el cambio por parte de las blancas, D por C6 seguiría B por C6, la torre negra tiene para jugar la columna B, que quedaría semiabierta. Y si las blancas no toman en C6, luego de que el negro juegue C por D5 y el blanco responda C por D5, las negras tienen perspectiva a lo largo de la columna C abierta. Claramente, también la columna C se ha abierto para las blancas y aquí se establece otra lucha estratégica y las casillas blancas del ala de dama para las negras quedarían debilitadas. Esto lo veremos después en otro vídeo con partidas ya tomadas de la práctica que contienen estos temas. Tercer método, uso de cuadrados, significan casillas delante de la cuña. A veces, en lugar de intercambiar un peón de la cuña, es rentable hacer avanzar el peón que la debilita. Esto podría darte espacio adicional en el flanco y después de un posible cambio de peones, que generalmente ocurre en casillas cerca de la cuña,
pueden aparecer casillas fuertes para tus piezas. Aquí hay un ejemplo concreto. Las negras han llevado a cabo el socavamiento por medio de F7 y F5, pero en lugar de cambiar el peón F por el de E, lo han adelantado a la casilla F4. Ver el diagrama de la izquierda, donde el peón, después de atacar la base de la cuña con F5 y E4, no captura allí, sino que avanza a F4. Luego, después del cambio en F4, donde las blancas jugaron G por F4 y las negras respondieron E por F4, la casilla E5 ha sido desocupada y ahora las negras tienen buenas posibilidades de usar esta casilla como base para sus piezas, fundamentalmente los caballos. Vea el diagrama de la derecha. Planes típicos para el lado que posee una cuña. Si ha creado una cuña de peones, intente realizar uno de los siguientes planes. 1. Ofensiva de peones en un flanco. Cuando el centro está fijo, lo que a menudo ocurre después de la creación de una cuña de peones, se considera que la estrategia óptima es un ataque en un flanco. Si tal ofensiva se combina con un ataque al rey, se vuelve especialmente peligroso. La posición ilustra este plan. Podemos observar en el diagrama que muestro, la cuña de peones en el centro ha sido completamente cerrada. Los peones están entrelazados y no hay movilidad entre ellos. Esto permite al blanco preparar un ataque contra el enroque de las negras. Otra ventaja del plan anterior es que el ataque frecuentemente se las arregla para privar al oponente de la oportunidad de socavar una cuña en el flanco donde se lleva a cabo el ataque. ¿Qué quiere decir? Que este ataque impide o limita, reduce las posibilidades del contrario, en este caso de las negras, de socavar la estructura de peones, puesto que aquí, por ejemplo, jugar F5 permitiría la apertura de la columna G, donde las blancas pueden utilizar sus torres para atacar al enroque contrario, así como también dejar débiles casillas blancas en este sector. Continuamos. Número 2. Ataque a un peón ubicado frente al peón avanzado de la cuña. Observen el diagrama. Como el peón que se encuentra frente al peón que lidera la cuña, que en este caso el peón que lidera la cuña es C5 y el que se enfrenta a él es el de C6, a menudo no puede ser protegido por otros peones, como lo ven en el diagrama. Es simplemente débil. Ese peón es simplemente débil. Es más difícil de atacar, sobre todo por una columna. Por lo tanto, hay otro plan posible, a saber, ejercer presión sobre dicho peón. Incluso si no puedes ganar este peón, esa presión es bastante favorable para ti, ya que obliga a las piezas de tu oponente a ocupar posiciones pasivas. Aquí lo podemos observar claramente. Además, podemos indicar que con el caballo en A5, que se bloquea la columna, las blancas pueden maniobrar con sus piezas pesadas para doblar o triplicar en ella las mismas, las dos torres y la dama. Una forma de maniobrar taponando primero la columna con el caballo A5. Hemos llegado al final de esta presentación sobre la cuña de peones, que deseo sea de su utilidad. En otros vídeos mostraré ejemplos concretos tomados de la práctica donde aparecen los temas expuestos aquí. Mientras tanto, usted cuando analice una partida de un maestro o de un gran maestro o de las suyas propias,
puede ir ya analizando cómo se presentan su estructura de peones, si aparecen las cuñas, si podían haber mejorado los planes que tenían o podían haber hecho el avance F4 en lugar de capturar la base de la cuña, etc. Estas ideas le darán un pie para comprender la partida de los jugadores que usted esté estudiando. Así que pronto nos veremos en otros vídeos de ajedrez con Bowdy. Chao.